CRETIP, el acrónimo de clasificación de las características a identificar en los residuos peligrosos y qué significa. La C de corrosivo, R de reactivo, E de explosivo, T de tóxico, I de inflamable, B de biológico infeccioso. Una sustancia corrosiva puede destruir o dañar irreversiblemente otra superficie o sustancia con la cual entra en contacto. Un reactivo es una sustancia o compuesto añadido a un sistema para provocar una reacción química. Un explosivo es aquella sustancia que por causa externa se transforma en gases, liberando calor, presión o radiación en un tiempo muy breve. La toxicidad es la capacidad de una sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto con él. Una sustancia inflamable es aquella que se quema con facilidad. Los microorganismos biológicos infecciosos son capaces de producir enfermedades cuando están presentes en una concentración suficiente. Algunas de las medidas de prevención en el caso de las industrias sería el conocimiento y el uso de cualquier componente peligroso para todo el personal. La otra sería contar con programas para reciclar, tratar y eliminar residuos que pudieran contaminar, tener o generar algún peligro. El otro sería el control de todos aquellos productos peligrosos y emplazamiento de los productos contaminados. También hay otra que sería el manejo y almacenamiento. Definición de reciclaje: proceso mediante el cual ciertos materiales de la basura se separan, escogen, clasifican, empacan y almacenan y comercializan para reincorporarlos como materia prima al ciclo productivo. Recolección: acción de tomar los residuos sólidos de sus sitios de almacenamiento para depositarlos en el equipo destinado o conducirlos a las estaciones de transferencia, instalaciones de tratamiento o sitios de disposición final. Recuperación: actividad relacionada con la obtención de materiales secundarios, bien sea por separación, desempaquetamiento, recogida o cualquier otra forma de retirar los residuos sólidos, alguno de sus componentes para su reciclaje. En el siguiente tema hablaremos sobre la identificación de sustancias según la ONU y las clasificaciones de residuos según la LGPGIR. Según la organización de la ONU, podemos tener 9 tipos de clases de sustancias o materiales peligrosos, y que es importante crear una cultura de seguridad para manipular y transportar y almacenar este tipo de materiales, según por sus propiedades químicas y físicos, que pueden ser comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables, como también como sus propiedades toxicológicas, que pueden ser muy tóxicos, corrosivos, irritantes y sensibilizantes. En cada uno, representando en diferentes clases, podemos tener en la clase 1 materias y objetos explosivos. Uno de los ejemplos pues, pueden ser fuegos artificiales, bengalas, bombas, cohetes, municiones, mechas, detonadores y otros. Las materias explosivas se pueden presentar en materias sólidas o líquidas o mezcla de materias que por reacción química pueden desprender gases o una temperatura de presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños a su entorno. Y para su identificación más fácil, se presenta un símbolo, un pictograma de un color de fondo, color naranja, con su respectivo nombre, que se trate de explosivos, y en su parte inferior representando el número de la clase, que igual en la clase 2, que corresponde a gases, en función de sus propiedades pueden identificarse como gases asfixiantes, comburentes, inflamables o tóxicos, unos riesgos que pueden ser compatibles unos con otros, y nos presentan entre diferentes tipos de pictogramas, cada uno diferente,
En el primero pues encontramos el pictograma de un fondo de color rojo con una llamita que se trata de gas inflamable en la parte inferior representando el número de la clase. En gas no inflamable pues podemos observar que nos presenta en un símbolo de un tanque con un fondo de color verde y su parte inferior el número de la clase, que igual que el gas tóxico, representando un fondo blanco con una calaverita. En la clase 3, líquidos inflamables son líquidos o mezcla de ellos que liberan vapores inflamables por debajo de 60 grados centígrados. Punto de inflamación. Uno de los ejemplos puede ser gasolina, el benceno y el alcohol. Para la medida de prevención, radica que en toda persona encargada de la manipulación tenga el conocimiento, sea cual sea su actividad, reciba información precisa y conozca el procedimiento que debe seguir para realizar de manera segura su actividad. En el caso de las clases 4, nos representan como sólidos inflamables, sustancias espontáneamente combustible y las sustancias que desprenden gases inflamables al contacto con el agua. Igual tenemos 3 diferentes tipos de sus clasificaciones y cada uno de ellos pues se representa en diferentes pictogramas. En la clase 5 tenemos los oxidantes y peróxidos orgánicos. Los oxidantes, por su parte, su aporte de oxígeno puede aumentar o causar la combustión de otros materiales, aún en ausencia de aire. Es el ejemplo del nitrato de amonio, hipoclorito de calcio y peróxido de hidrógeno. En los peróxidos orgánicos se trata de materiales que, además de mejorar la combustión de otros materiales, pueden ser sensibles al calor, fricción o golpes. Cada uno de ellos está presentando por un pictograma color amarillo y con un círculo representando al oxígeno y la parte superior como unos tipos de llamas. En el siguiente pictograma se divide por dos colores, en la parte superior color rojo y en la parte inferior color amarillo, representando una llamita que es para la clase de peróxidos orgánicos. En la clase 6 son materiales venenosos. Se dividen en materias venenosas incluyendo anilinas, compuestos de arsénico, de cloruro de carbono, ácido hidrociánico. Como irritantes se clasifican los gases lacrimógenos y etiológicos. Entre estos últimos se hallan aquellos agentes que poseen el potencial de causar enfermedades en seres humanos, como los gérmenes y toxinas, por ejemplo, el botulismo, rabia, sida, hepatitis, etc. La clase 7, en los radiactivos, estos materiales se caracterizan por emitir diferentes tipos de partículas, entre ellos las radiaciones ionizantes, que son conocidos por sus nombres como alfas, betas y gamma. En las clases 8 nos presentan los que es materiales corrosivos. Son materiales que al entrar en contacto con la piel provocan daños y también pueden afectar los tejidos los tejidos humanos. También provocan la corrosión o debilitamiento del acero y aluminio, y los vapores que despiden pueden resultar venenosos e irritantes. En la clase 9 tenemos lo que es sustancias y objetos peligrosos. Son sustancias no cubiertas dentro de las clases, pero que ofrecen riesgo, incluyendo, por ejemplo, materiales modificados genéticamente, sustancias que transportan temperatura elevada y sustancias peligrosas para el ambiente no aplicables a otras clases. Por siguiente, pasamos a las clasificaciones de residuos según la ley GPGIR. Para el manejo de residuos contempla los siguientes tipos, como sólidos urbanos, manejos especiales, peligrosos. Dentro de residuos peligrosos lo podemos encontrar en lo que es industriales y biorriesgos infecciosos.
En los residuos sólidos urbanos son, y, bueno, se dividen como orgánicos y inorgánicos, y se clasifican de origen domiciliarios, comerciales e industriales, y cada uno de ellos genera un tipo de residuo diferente. En el caso del domiciliario, pues son lo que comúnmente compramos y generamos un tipo de basura que pueden ser reutilizables o no reutilizables, aparte de materias orgánicas que pueden ser por medio que se genera por medio de alimentos. En comerciales, pues son como generan un poco más de residuos, que pueden ser cartones, un tipo de materiales que se necesita un manejo un poco más diferente que los de domiciliarios, y los industriales, que son un poco más en esa forma de tratar de separar sus residuos de una forma de que pueden son aquellos que resultan de los procesos de fabricación, transformación, utilización, consumo y limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial. En residuos de manejo especial, defina los residuos de manejo especial como aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. Entre los que se encuentran son aparatos electrodomésticos, electrónicos, vehículos motores al final de su vida útil, por mencionar los más comunes. En los residuos peligrosos se refieren a un residuo no reciclable o considerado peligroso por tener propiedades intrínsecas que presentan riesgos para la salud y para el medio ambiente. Y un residuo o desecho peligroso es aquel que por sus características pueden ser corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, pueden causar algún riesgo o daño para la salud humana y el ambiente cuando es inadecuadamente manejado. Medidas de prevención. Las medidas de prevención es aquel conjunto de actividades que se llevan a cabo para reducir la posibilidad de que alguien sufra un accidente o daño en el desempeño del trabajo. En el manejo de sustancias químicas siempre existirá un riesgo, ya sea en el uso, en el almacenaje o en el transporte de las mismas. Afectaciones de los accidentes químicos. Los accidentes químicos pueden provocar incendios, explosiones, intoxicaciones e incluso contaminación ambiental. Las consecuencias pueden ser a corto plazo o a largo plazo. ¿Qué debo hacer si trabajaré con sustancias químicas peligrosas? Primeramente, debe haber una previa autorización para el personal que va a manipular dicho material. Nadie sin autorización puede manipularlo. Debemos leer la hoja de seguridad y cumplir con cada una de las indicaciones ahí descritas. Es de vital importancia el uso de equipo de protección personal como gogles, overol, guantes, cascos, caretas. Verificar el funcionamiento adecuado de las alarmas y verificar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas ante cualquier situación de emergencia. Debemos delimitar el área de trabajo y evitar que personal no autorizado ingrese a dicha área. En caso de que alguien sintiera malestar alguno durante la manipulación de dicho material, se debe informar al supervisor directo para que se le otorguen los servicios médicos y de primeros auxilios. Las señalizaciones en el trabajo son de vital importancia, ya que nos dan información como rutas de evacuación, equipo de protección que se debe utilizar en cierta área, el tipo de área a la cual nos enfrentamos y advertencias sobre cualquier situación que podamos enfrentar. La capacitación del personal debe de ser de manera continua,
no solamente al personal de nuevo ingreso, sino también al personal que lleva años trabajando en dicha área. Queda estrictamente prohibido consumir alimentos o tomar bebidas en área de trabajo o almacén de sustancias químicas peligrosas. Algunas referencias normativas sobre las medidas de seguridad van en la NOM 017, NOM 018 y NOM 005 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Medidas de seguridad. Las medidas de seguridad están integradas por orden y limpieza, maquinaria y herramientas, equipo de protección personal, identificación de riesgos del área, señalizaciones y hoja de seguridad, que contienen los datos y la información requerida para laborar con sustancias químicas peligrosas. Orden y limpieza. Se emplea la metodología 5S que fue desarrollada en Japón, y cada una de las S hace referencia a una acción de realizar para implantar un método. Shady es clasificación. Sheiton, organización. Sheiso, limpieza. Seiketsu, normalizar. Shitsuke, seguir mejorando. En la clasificación se utiliza una manera de poder organizar los materiales que son necesarios de los innecesarios y separar los que sí se utilizan más a menudo de los que no se utilizan. Organización es ordenar los materiales y acomodarlos a modo de que sea más fácil poderlos ubicar. Limpieza. La suciedad se tiene que eliminar para tener un ambiente de trabajo limpio y agradable. Normalizar. Adoptar como hábito los 3 puntos anteriores. Disciplina. Es la disciplina de seguir mejorando, donde se mantendrá un lugar limpio constantemente. Todo esto aumenta la satisfacción y productividad del personal y de la empresa. Maquinaria y herramientas. Antes de hacer cualquier actividad que implique el uso de maquinaria y herramientas, se debe revisar que estén en buenas condiciones para evitar accidentes. Y en el caso de las máquinas, se le debe de dar un mantenimiento preventivo y una revisión para evitar que se deterioren y aumentar su vida útil. Equipo de protección personal. Cada trabajador es responsable de portar su equipo de protección personal adecuadamente. Botas, ropas o trajes especiales, cascos, lentes, mascarillas, caretas, etc. La empresa está obligada a proporcionarte todo el equipo de protección personal necesario en las actividades que se requiere de su uso. Antes de realizar una actividad, es importante revisar tu equipo de protección personal, que no se encuentre dañado. De ser así, debes de exigir que te den uno nuevo. Identificación de riesgos. En la identificación de riesgos siempre se tiene que analizar el área de trabajo y asegurarse de no cometer actos inseguros y preguntarse qué pasaría si. Para pensar en las posibles consecuencias o posibles accidentes y qué tanto puede afectar un simple descuido pudiéndose evitar. ¿Cómo identificar los riesgos y evaluar y valorar? La matriz de identificación de riesgos, evaluación y valoración de riesgos es la herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización.
1. Clasificar procesos, actividades y tareas. 2. Identificar los peligros. 3. Identificar los controles existentes. 4. Evaluar y valorar los riesgos. 5. Definir los criterios de aceptabilidad. 6. Preparar el plan de acción para el control de los riesgos. 7. Revisar el plan de acción propuesto y confirmar si el riesgo es aceptable o no. 8. Asegurar que la valoración del riesgo y los controles propuestos son efectivos y están actualizados. Señalizaciones. En todo lugar siempre veremos señalamientos. En la calle, restaurantes, hospitales, escuelas, oficinas y lugares de trabajo. Tipos de señalaciones. Señales obligatorias, advertencias de peligro, señales de prohibición, señales de evaluación y salvamento, indicativos de extinción de incendios. Estas 5 señales antes mencionadas están clasificadas por un color en específico o alguna característica. Las obligatorias son de color azul. Las advertencias son un triángulo con un borde negro y relleno de color amarillo. Las señales de prohibición son un círculo rojo con una línea diagonal. Las de evaluación y salvamento son en color verde. Los indicativos de extinción de incendios en color rojo. Y por último está mercancías peligrosas, en las que se refiere a todo tipo de material, principalmente cuando estos se transportan. Una de las señales más importantes que veremos será este rombo de identificación de riesgos, donde se mide el grado de peligrosidad de 0 a 4. El color azul representa los daños a la salud, el rojo la inflamabilidad, el amarillo la reactividad y el color blanco representa riesgos específicos. Hoja de datos. Al trabajar con sustancias químicas peligrosas, es importante analizar sus datos en la hoja de seguridad, en donde veremos de nueva cuenta el rombo de identificación de riesgos y el grado de peligrosidad. La especificación del equipo de protección personal necesario a utilizar. Acciones a tomar en caso de peligro, en caso de riesgo ambiental, inhalación, derrame o incendio, según venga ahí escrito o señalado, para minimizar los daños o evitar el agravamiento. En caso de emergencia vienen números y primeros auxilios para poder ayudar. Por ejemplo, en el caso de alguna inhalación de gases o vapores, es necesario llevar al aire libre a la persona, libre de los gases, y procurar que respire en un ambiente libre de gases. Como primeros auxilios es lo que se utiliza, vienen las indicaciones según lo establecido en la hoja de seguridad de datos. Transporte y almacenamiento. Transporte. Para la adecuada gestión en el manejo y transporte de sustancias químicas y residuos peligrosos,
Es fundamental definir y tener clara la responsabilidad de cada una de las personas involucradas en esta actividad, porque su puesta en práctica contribuirá a minimizar los impactos ambientales y a prevenir accidentes. Es conveniente que la responsabilidad y la autoridad sea definida, documentada y comunicada a todo personal, asegurando que antes de manipular y transportar este tipo de sustancias se tenga clara el alcance de las responsabilidades de cada cargo y su interacción con las demás labores. Requisitos del vehículo. Para garantizar un transporte seguro de sustancias químicas y residuos peligrosos, con mínimos impactos ambientales, los vehículos y unidades de transporte utilizados en esta actividad deben cumplir con características especiales como identificación, sistema de aseguramiento de carga, condición técnica, entre otros. Rótulos de identificación. Los rótulos son una indicación clara de que una unidad de transporte contiene sustancias químicas peligrosas, que de otra manera no serían identificadas como tales de manera inmediata. Cuando ocurre un accidente, dichos rótulos alertan al personal de emergencia sobre la presencia de sustancias químicas peligrosas y hacen posible tomar las precauciones necesarias para evitar lesiones, daños materiales y ambientales. Estos rótulos deben estar ubicados a 2 metros de distancia en la parte lateral de la unidad de transporte, a una altura media que permita su lectura. Para camiones, remolques y semirremolques tipo tanque, los rótulos deben estar fijos y para demás unidades de transporte sean removibles. Cuando se transportan sustancias con diferentes características de peligrosidad, la unidad de transporte debe poseer un rótulo de identificación por cada clase de material peligroso. Placa de identificación de la Organización de las Naciones Unidas. Esta placa permite identificar la sustancia química peligrosa que se transporta, sin importar el país del cual provenga. Esta indica el número de la Organización de las Naciones Unidas correspondiente a dicha sustancia, con el fin de facilitar la identificación de cada una de las sustancias. Manejo de carga. Para el manejo de las sustancias químicas y residuos peligrosos que deben establecer documentos para todo personal que incluya instrucciones para realizar una operación segura y correcta de todos los equipos, incluyendo equipo de protección personal, hoja de seguridad para todas las sustancias manejadas, instrucciones y procedimientos sobre higiene, seguridad y medio ambiente, instrucciones y procedimientos sobre emergencias. Carga y descarga. Las estaciones de carga y descarga son lugares en los que se realiza el traslado de la carga entre las unidades de transporte y los sitios de almacenamiento o viceversa. Deben garantizar condiciones de accesibilidad, maniobrabilidad y seguridad. Las actividades de carga y descarga deben ser realizadas por personal capacitado, entrenado y con experiencia. Antes de realizar cualquier envío, es recomendable tener en cuenta los siguientes aspectos: distribuir uniformemente la carga en el vehículo, balancear el peso de la carga, afianzar correctamente la carga, aseguramiento con bandas para carga de tambores. Planificación del transporte. Antes de cada recorrido se debe elaborar y entregar al conductor un plan de transporte de tal forma que se tenga un control y un seguimiento de la actividad. Un plan de transporte debe incluir hora de salida de origen, hora de llegada al destino, ruta seleccionada, listado del teléfono para notificación en caso de emergencia, lista de puestos de control de la empresa a lo largo de la ruta. Riesgos. En el transporte de sustancias químicas y residuos peligrosos se corren grandes riesgos si no se siguen los procedimientos establecidos. Algunas situaciones que generan riesgos para la salud de los trabajadores o el medio ambiente son contenedores con fugas, válvulas defectuosas de los depósitos, emisiones de vapores durante las operaciones de carga y descarga, estibado incorrecto de sustancias químicas, incendios, explosión o reacción química.
Disposiciones específicas para el transporte según la peligrosidad. Para garantizar un transporte seguro es indispensable identificar la clase a la que pertenece la sustancia transportada y así establecer condiciones, procedimientos adecuados y seguros para la carga, transporte, descarga, manipulación y demás operaciones necesarias. Almacenamiento. Asegúrese que las sustancias químicas estén debidamente etiquetadas. Asegurarse que el sitio de almacenamiento se mantenga en buenas condiciones de orden y aseo. Cerciorarse que el sitio de almacenamiento sea exclusivo para los productos químicos. Conocer la ubicación de las hojas de seguridad, equipos, dispositivos y salidas de emergencia. Capacitarse mínimo una vez por año en temas relacionados con los procesos de recepción, clasificación y almacenamiento de sustancias químicas. Al momento de almacenar sustancias químicas peligrosas, se debe de utilizar los elementos de protección personal. No se debe sobrecargar las estaciones o bodegas de almacenamiento. El almacenamiento de las sustancias químicas debe hacerse en niveles seguros. Almacene las sustancias en condiciones seguras, aireadas, alejadas de aires calientes y de la luz del sol, conexiones y fuentes eléctricas. Dependiendo del tipo de sustancia, se debe realizar procedimientos específicos. Buenas tardes. El siguiente tema es almacenamiento geológico profundo. En este tema encontramos lo que son los desechos radioactivos. Los desechos radioactivos son consecuencia inevitable de la vida diaria, pero en términos de volumen representan solamente una pequeña parte de todos los desechos que se generan en el mundo. Y se tratan principalmente de los subproductos de los millones de procedimientos médicos que se realizan, de las aplicaciones industriales y agrícolas, y de la generación de electricidad. En el siguiente gráfico encontramos las distribuciones. El 11% es hacia la fabricación de combustibles, el 5% a la medicina y el 80% es a las centrales nucleares en funcionamiento, el 4% hacia la industria. Como nota, son 200 metros cúbicos de material radioactivo y de combustibles que se generan al año. Es importante darle un buen manejo a estos materiales y tenemos el objetivo del almacenamiento geológico profundo, cual es asegurar la protección radiológica a largo plazo, tanto del hombre como del medio ambiente. También aislar los residuos de alta actividad del entorno humano durante un periodo de tiempo prolongado, para proteger precisamente y tener mayor seguridad de que estos residuos no van a afectar ni al hombre ni su medio ambiente. En este caso tampoco a las futuras generaciones. Para las características de los materiales debemos determinar sus propiedades físicas, químicas y radiactividad, y encontramos 3. Los desechos de baja y muy baja contienen cantidades muy pequeñas de sustancias radiactivas, como los desechos de las industrias y los hospitales, o artículos como la ropa utilizada en las instalaciones nucleares. Precisan de un aislamiento mínimo y su disposición final puede realizarse en instalaciones cercanas a la superficie. Encontramos lo que es los desechos de actividad intermedia. Estos son un poco más radioactivos y suelen ser materiales de reactores y laboratorios de investigación. Precisan una mayor concentración y aislamiento. Requieren un blindaje y aislamiento para su manipulación y transporte. Y también encontramos por último los desechos de actividad alta, y son los que más riesgo representan. Comprenden los desechos de las centrales nucleares y se requiere una estructura artificial a varios cientos metros de profundidad. Entre tanto, se almacenan en condiciones de seguridad en estaciones especializadas. Estos son como el combustible gastado en la reactividad. Estos
requieren de un enfriamiento por su alta reactividad y sus altas temperaturas que liberan. Entonces, por aquí podemos ubicar lo que es el ciclo de este material radioactivo, desde lo que es las minas, lo que es el procesamiento para procesan lo que es el uranio y el plutonio, y ahí están las centrales nucleares. Posteriormente hay una gestión temporal, y también tenemos la gestión de última, en donde es almacenado a profundidad. ¿Cómo es almacenado en este sistema? Es un sistema de barreras múltiples que permiten, o que no permiten más bien, que la radiación salga. Es más, está formado por primera capa físico-química del residuo. Está también por una cápsula, los materiales de relleno y sellado, la formación geológica alojante, la formación geológica circundante. Este sistema proporciona un alto grado de redundancia, y su capacidad de aislamiento depende sustancialmente de diferentes tipos de barreras, unas hechas por el hombre y otras naturales. Pero es importante que esa área no tenga filtraciones de agua y que sea geológicamente buena en esa parte. Por acá tenemos una fotografía de un almacén profundo, en donde la están por aquí asegurando, adaptando para el almacenamiento. Y esta otra parte es donde lo enfrían, ya que, como se comentó, los materiales emiten una cierta radiación y una cierta temperatura. Gracias. Bueno, pues a mí me corresponde el tema de almacenamientos de residuos peligrosos. Como podemos ver aquí, la industria de la energía nuclear genera residuos radiactivos que se deben procesar para que no supongan un riesgo en la salud humana y un daño para el medio ambiente. Estos residuos deben ser clasificados y procesados de forma distinta dependiendo de su actividad radioactiva, y se clasifican de la siguiente manera. Como primer clasificación tenemos los residuos nucleares de media y baja actividad. El almacenamiento de los residuos nucleares de baja y media actividad se realiza mediante barreras naturales y artificiales. Aquí se aíslan los residuos del medio ambiente hasta que su radioactividad decaiga a niveles casi inofensivos o completamente inofensivos. Y unos ejemplos de estos residuos pueden ser los trapos de limpieza, resinas de intercambio iónico, piezas de instalaciones, guantes, jeringuillas, envases o cualquier otro tipo de objeto que se haya utilizado dentro de esa instalación cuenta como residuos. ¿Cómo son las instalaciones para almacenar este tipo de residuos radiactivos? Aquí podemos ver en la imagen unos edificios. En estos edificios donde se lleva a cabo la tarea de compactación e incineración. A continuación tenemos su estructura. Son como tipo celdas de doble filo donde se colocan los residuos. Aquí podemos ver en la imagen que son celdas con doble cobertura provisional. Tiene contenedores, techado móvil y una galería de inspección. Después tenemos el laboratorio de verificación de la calidad. Aquí se realizan ensayos para verificar y controlar las características de los bultos que se reciben, y se desarrollan actividades de investigación de los mismos. ¿Cómo es la llegada del material peligroso?
Aquí los residuos almacenar llegan en bidones de 220 litros. Los bidones son como estos contenedores que ven aquí en la imagen en color amarillo. Estos están clasificados y están marcados con un pictogramas. Después de esto se descargan en el edificio de recepción transitorial, donde posteriormente serán identificados y clasificados en varias categorías dependiendo de su tipo. Estos son introducidos en los contenedores que podemos ver aquí en azul. Los bidones, después de ser llenados, se introducen en esos contenedores. Estos contenedores pueden llegar a pesar hasta 24 toneladas. Por último está su almacenamiento. Estos contenedores de hormigón se sitúan dentro de las celdas de almacenamiento de residuos nucleares. Una vez llenada cada celda, se cierra con una placa de hormigón que posteriormente es impermeabilizada. Aquí las celdas serán cubiertas con materiales drenantes e impermeables para impedir aquí la filtración del agua cuando llueve y que el agua de la lluvia caiga dentro de estos contenedores y provoque un daño de que luego pueda subir el material a la superficie. Y por último tenemos la clasificación de residuos de alta radioactividad. Los residuos de alta actividad son residuos que emiten partículas alfa de vida larga y partículas betas o rayo gamma o una combinación de ambos, con periodos de semidesintegración superiores a los 30 años. Estos residuos pueden emitir calor y estar activos durante miles o decenas de miles de años. Y se realizan en diferentes etapas. Estas etapas son de gestión de alta actividad. Tenemos aquí, como podemos ver, 3 tipos de almacenamiento. El almacenamiento inicial, pues es aquí donde el combustible gastado se almacena en las piscinas de combustión para reducir la carga calorífica. Y la segunda etapa es almacenamiento intermedio. Aquí es donde se almacena entre 20 a 60 años en contenedores secos, en almacenes temporales individualizados. Y por último tenemos los almacenamientos definitivos. Este es el almacenamiento geológico profundo, es la opción internacionalmente más utilizada y aceptada para este tipo de radioactivos de alta actividad.